Buenas tardes, como que recién nos vemos, así que en la clase de hoy vamos a empezar esta unidad 3, donde como habíamos visto hace muchísimo tiempo, parece que fue una vida en la introducción, tenemos que probar que el escalón más sencillo de la jerarquía de Chomsky es verdad. O sea, ¿qué significa probar eso? Que cuando tengo un lenguaje que es generado por una gramática de tipo 3, por una gramática regular, para ese mismo lenguaje voy a tener un aceptor de estados finitos que lo reconozca y viceversa. O sea, que la clase de lenguajes de tipo 3 es generado por gramáticas regulares y es reconocido, sí, por aceptores de estado finito. Y nos va a aparecer después un tercer elemento más, que son las expresiones regulares, y bueno, que las vamos a introducir un poquito más adelante. Por lo pronto, nosotros vamos a llegar a trabajar con aceptores en un par de clases. La idea es hoy empezar a ver el modelo de máquina de estado finito, que como habíamos dicho en la introducción, es un modelo que surge, digamos, no específicamente para lo que es el procesamiento de información, sino que se aplica en muchos campos, muchas ramas del saber, y en el video de YouTube que yo les dejé en el campus el enlace, hay un poquito de historia que sería, eh, no quiero decir interesante, pero bueno, no hay nada mejor que hacer en esta época con la cuarentena, así que deberían verlo como para tener idea, digamos, de esa partecita de historia. Y yendo ya a nuestro modelo en particular, del modelo de máquina de estados finitos vamos a ver que hay una serie de características y esas características, cada una de estas características que estamos viendo acá en este esquema, nos va a ir llevando despacito a lo que es la definición formal, ¿sí?, de un autómata de estados finitos. Y la primera característica que vemos es la finitud, y cuando hablamos de finitud, lo tenemos que considerar desde varios puntos de vista, desde el número, la cantidad de componentes físicos reales que se pueden conectar en un determinado espacio, o sea, en la realidad nunca tenemos un sistema que tenga infinitos componentes. En cuanto a los símbolos que se ocupan para indicar los eventos, también, o sea, acuérdense que nosotros veníamos hablando en la unidad anterior de siempre alfabetos finitos, y bueno, acá los símbolos que vamos a ocupar para representar los distintos eventos que pueden estimular a nuestra máquina, también va a ser un conjunto finito, y precisamente la característica de finitud, que es la que da el nombre al modelo, tiene que ver con la cantidad de estados, ¿sí?, que esta máquina puede asumir. Precisamente la llamamos máquina de estados finitos, aunque deberíamos haber dicho máquina con un número finito de estados, así sería una denominación más acertada o más ajustada. Cuando yo digo máquina de estados finitos, a veces suena como que el estado es finito, y no es que sea finito, finito de no grueso, es que hay un número finito de estados, y no solo un número finito de estados, sino que en general es un número bastante pequeño. Nosotros vamos a trabajar con máquinas que tienen en general un número, no sé, o sea, 2, 3, 5, 10, 20 estados, y punto, no más que eso, ¿está? La siguiente, ¿se entendió el concepto de finitud? Sí, Sí, profe. profe. Bien, la siguiente característica tiene que ver con la discretitud, y que el modelo sea discreto no significa que no cuente los secretos, ¿sí? O sea, es discreto porque no es continuo, ¿está? Uy, se fue este. Y cuando yo hablo de un modelo discreto, también lo tengo que pensar desde varios puntos de vista en cuanto a los símbolos, ¿sí?, que la máquina puede procesar. En realidad, ya en el momento en que nosotros hablamos de un modelo de una realidad, ustedes saben que cuando yo hago un modelo, lo que hago es abstraer determinadas características, ¿sí?, de la realidad, o sea, sacar de la realidad las características que me interesan, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de símbolos que se pueden procesar,
aunque yo tenga un sistema real que esté funcionando en forma continua, ¿sí? Yo desde el momento en que hago mediciones para ver cómo se comporta ese sistema, mediciones que van a impactar en nuestro modelo, el mismo instrumento de medición ya está convirtiendo en discreto lo que sería un funcionamiento continuo. A ver, pensemos por ejemplo en un sistema, no sé, hidráulico, donde necesitamos modelar, qué sé yo, la presión de agua en una cañería. Y desde el momento en que yo para medir esa presión ocupo un instrumento de medición, la presión es un real con, no sé, infinitos dígitos después de la coma, pero el aparato que yo uso para medirla va a tener una determinada precisión. O sea, qué sé yo, me va a medir 1, 2, 3, 4 dígitos después de la coma y hasta ahí. O sea, que algo que es continuo, ¿sí? El mismo instrumento de medición lo discretiza. Y no solo en cuanto al instrumento de medición, pensando en la realidad, sino que cuando esa realidad es modelada, yo voy a establecer hasta qué punto, hasta qué grado de precisión me interesa, ¿sí? El símbolo. O sea, qué sé yo, capaz que hablando de la presión me interesa si es mayor a determinado valor, o si está entre tal y tal valor, o si es menor que determinado valor. Entonces discretizo aún más, ¿sí? Una realidad que puede ser un continuo. Y también existe discretitud en cuanto a los estados, ¿sí? Que nuestra máquina puede asumir. Em, Hablemos del ejemplo, que es un ejemplo clásico de los libros y que creo que en arquitectura, si no lo vieron, lo van a ver en algún momento, que es el clásico ejemplo del ascensor, ¿sí? A ver, cuando yo pienso en los estados de un ascensor, el ascensor puede estar, qué sé yo, en planta baja, en primer piso, en segundo piso, en tercer piso, y esos quizás son los estados que a mí me interesan modelar, pero yo sé que entre el momento en que está en la planta baja y el momento que está en el primer piso, hay una cantidad de estados donde está un poquitito más arriba que la planta baja, un poco más arriba, en la mitad de camino, más cerca del primer piso, un poco más cerca del primer piso, y finalmente llegó al primer piso. Ahora, todos esos estados intermedios a mí no me interesan, los puedo descartar, ¿sí? O sea, nuevamente, de una cosa continua como fuera el movimiento o el cambio de planta baja a primer piso, a mí los únicos estados que me van a resultar representativos, digamos, para mi modelo es planta baja, primer piso, segundo piso, ¿se entendió? O sea, estoy hablando de un modelo discreto de una realidad que seguramente está funcionando en forma continua. Y por último, también hablo de un modelo discreto cuando pienso en los tiempos, ¿sí? Porque volviendo a cualquiera de los dos ejemplos que yo les estaba diciendo, tanto el de las cañerías como el del ascensor, eh, son sistemas que pueden estar funcionando en forma permanente, en forma continua, ¿sí? Pero a los efectos del modelo es como que yo voy tomando fotos, ¿sí? Fotos del estado del sistema en determinados instantes. Y esos instantes van a ser tiempos, 1, 2, 3, 4, donde yo voy a decir, en T0 estaba en el estado inicial, no hubo ningún estímulo. Hubo un estímulo, entonces en T1 sí estoy en otro estado. O sea, es como que yo voy sacando, insisto, fotos que congelan, ¿sí? El sistema y me van dando cuál es el estado en cada uno de esos instantes, ¿sí? Aunque pudiera estar funcionando en forma continua. Así que bueno, vuelvo a insistir, nuestro modelo es finito, es discreto, y hasta acá estamos. Y la tercera característica es, bueno, esta reunión terminará en 10 minutos. Bien, en cualquier momento estoy por empezar a apagar porque me está enloqueciendo esto de los 40 minutos. Ya les digo, cuando termine, yo lanzo de nuevo, ustedes se reúnen, me lleva un tiempito, sí, que es mientras se genera el archivito de grabación. Hablaba de acciones secuenciales, ¿sí? La composición secuencial de acciones, ustedes la vieron, sí, en algoritmos, por contraposición a la composición en paralelo. No sé si se acuerdan o si se sigue dando eso.
en la composición secuencial es aquella donde para dar inicio a una acción, yo necesito como estado inicial lo que es el estado final de la acción anterior. Y en cambio en la composición en paralelo es cuando yo puedo tener acciones que se están realizando simultáneamente en el tiempo, donde no existe dependencia, digamos, de una a otra. Y los ejemplos que yo siempre les doy para una composición en paralelo, yo siempre les digo preparar mate, ¿sí? Si estuviéramos en clase y yo los estuviera viendo, les preguntaría, a ver, ¿qué es lo primero que hacen? Y lo primero que hago yo es poner la pava a calentar, el agua a calentar en una pava. Y mientras se está calentando el agua, yo ya estoy cargando la yerba y compañía. O sea, no necesito que el agua esté caliente y en el termo para empezar a cargar la yerba en el mate. O sea, eso es algo que yo lo puedo hacer en paralelo, aunque hay siempre algún obsesivo que espera que esté una cosa para empezar la otra. Pero digamos que eso sería un ejemplo de composición en paralelo. Y el ejemplo que yo les pongo para acciones secuenciales es un ejemplo que también, estando en clase, es mucho más divertido, porque yo ahí pregunto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben cambiar una cubierta a un auto? Y bueno, y entonces alguno de los valientes le digo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando voy a cambiar la cubierta a un auto? ¿Cómo? Le respondemos, profe. Sí, a ver. Llamar al mecánico, dice uno. Sacar la rueda. No, pero primero Bueno, hay que buscar el gato. Hay que buscar el gato y levantar el auto. Detener el auto. Llamar a mi papá. Ay, no, Dios. No, se dan cuenta de que necesitábamos una clase más y nos están quedando 7 minutos. A ver, alguien que me diga, listo, ya tengo el gato, no puedo llamarlo a mi papá, estoy en el medio del campo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Levantar el auto. Aflojar los tornillos primero. Bien, ese me gustó. Eso, chicos y chicas, chiques, lo primero que tenés que hacer, lo primero que hay que hacer antes de levantar el auto es aflojar las tuercas, los bulones, los tornillitos que tienen, ¿sí? Las cubiertas. Si alguien no lo hizo, los invito a que traten de aflojar esos bulones con el auto levantado, la cubierta flotando en el aire, ¿está? Te va a dar vuelta toda la rueda. Así que... Y va a girar, bro. Exacto, entonces ahí ese es el ejemplito que yo siempre les pongo por composición secuencial. O sea, yo necesito que estén ya los bulones flojos para poder levantar el auto con el gato. Si yo no lo hago antes, después no lo puedo hacer, ¿está? Más allá del chiste de que, bueno, de que de acá tendrían que salir todos a leer cómo se cambia una cubierta de un auto, porque mi padre a los 18 años, cuando me iba a sacar el carnet en el siglo pasado, literal, me dijo, vos no vas a tener carnet si no sabes cambiar una cubierta. Y veo que hay muchos, no sé cómo se dirá, que todavía lo llamarían al padre. Bueno, volvamos a nuestro modelo. Y nuestro modelo, sí, la composición secuencial de acciones es la forma sí, más sencilla de encalar un problema. Y un problema sencillo, como los problemas que pueden ser resueltos mediante este modelo de máquina, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que esta máquina va a arrancar, como les decía hace un ratito, de un estado inicial, va a recibir un estímulo, como veíamos en el esquemita que presentamos en la clase introductoria. Ese estímulo lo que va a hacer es va a ser procesado internamente en la caja negra y va a producir un cambio de estado. Y el estado final, digamos, de ese estímulo es el estado inicial de la acción siguiente, o sea, el próximo símbolo, el próximo evento va a estar arrancando con el estado inicial, que es el estado final del evento anterior. ¿Está? Y así va a ir procediendo el comportamiento de la máquina a lo largo de una secuencia de estados. Y esa secuencia de estados va a ser única en la medida que nuestra máquina se comporte en forma determinística. Y eso también es algo que lo habíamos hablado en esa clase introductoria cuando dijimos que teníamos, no sé si se acuerdan, traductores, generadores y aceptores. Y yo decía que
lo ideal y el único comportamiento en realidad permitido en los traductores, que van a ser el primer modelo de máquina que vamos a ver, es que la máquina se comporte en forma determinística. ¿Está? ¿Determinismo qué significa? Significa que el comportamiento, ¿sí?, es único y es siempre el mismo para cada posible estímulo. Ese comportamiento determinístico, yo les decía que tenían que repasar la diferencia entre una relación y una función. Bueno, cuando el comportamiento es determinístico, el estado siguiente es función del estado anterior y el símbolo de entrada. Cuando yo digo función, significa que por cada combinación estado-símbolo, estado-evento, estado-estímulo, por cada combinación hay un estado sucesor que es único. ¿Tá? O sea, ni más de uno ni menos de uno, siempre uno. Eso es una función. Y por tener ese tipo de comportamiento determinístico, vamos a tener funciones tanto para las respuestas como para las transiciones de estado. Vamos a ver también, yo les había dicho en su momento, que cuando empecemos el trabajo con aceptores, con los aceptores les vamos a permitir un comportamiento no determinístico. Pero también les decía que vamos a permitirlo por, 15 minutos. O sea, lo vamos a permitir porque sabemos cómo arreglarlo. Lo volvemos a poner en vereda, digo yo. Y nada, o sea, por lo pronto, con estas características y que ya se me está terminando el tiempo, voy a cerrar, ¿sí?, esta parte de la clase, lanzarla de nuevo para tener un slot de 40 minutos más, pero nos quedan 2 minutitos, a ver si alguien, alguna pregunta. ¿Están ahí? Sí, creo que puedes repetir lo del estado siguiente, de las funciones y eso. No lo repito porque dentro de 5 minutos vamos a volver a ver bien todo lo que es las funciones. O sea, acá lo estaba nada más que introduciendo. O sea, la idea de que ustedes vean que cuando yo tengo una máquina que se comporta en forma determinística, su comportamiento va a estar marcado por función. O sea, la palabra función es la que yo quiero que les quede acá fija, digamos, por contraposición a la relación que es, digamos, cuando el comportamiento no es determinístico. Bueno, gente, mientras se van sumando, ¿sí?, los chicos a este segundo slot de 40 minutos de nuestro Zoom, nada, vemos un poquito. Estas son algunas de las aplicaciones, ¿sí?, que tuvieron las máquinas de estado finitos a lo largo de la historia. Me acuerdo que en esa única clase donde nos vimos, yo repetí esto porque me causa mucha gracia lo de la transmisión del código genético durante la reproducción celular. Como yo siempre digo, ha de ser, porque no tengo ni idea de qué significa esa frase, pero suena hermosa. Y bueno, y un montón de aplicaciones más posibles para este tipo de máquina, pero a nosotros fundamentalmente lo que nos interesa es la aplicación de esta máquina, ¿sí?, a lo que es el procesamiento de la información. La cantidad de alumnos se me plantó en 66, no sé si el resto se espantaron o nada. Bueno, si alguno de ustedes tiene por ahí el WhatsApp del grupo, ¿sí?, escriban, que ya estamos arrancando de nuevo. Y a ver, están en el chat, ¿qué están diciendo? Recién me abrió a mí, 67, sí, ya empezó, gracias Nahuel, estamos, celular, chat, todo junto. Bueno, mientras seguimos sumando gente, entonces vamos con esta parte que es así también un poquito genérica. Cuando hablo de procedimientos de procesamiento de la información, hablamos de lo que a nosotros como informáticos nos interesa, o sea, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información. Por ejemplo, se pueden ocupar estos autómatas para lo que es codificación y decodificación de mensajes,
¿sí? Y en realidad, para lo que más nos interesa a nosotros dentro de la materia, es para la parte del compilador, que es la que hace el análisis léxico o lexicográfico, que es el primer análisis, ¿sí?, que se hace como parte del proceso de compilación de un programa escrito en determinado lenguaje de programación. Ustedes, que ya tuvieron la semana pasada la introducción del trabajo integrador, ¿sí?, que vamos a ir haciendo, que van a ir haciendo, ustedes vieron que tienen una serie de etapas, ¿sí?, donde la última etapa es la construcción del parser, pero tienen una etapa previa que lo que hacen es escribir lo que se llama el lexer. El lexer es la parte del compilador que hace el análisis léxico. ¿Y en qué consiste? Consiste precisamente en tomar la entrada carácter a carácter y hacer el reconocimiento de lo que son las palabras reservadas del lenguaje, los identificadores de variables, las constantes alfabéticas, numéricas, descartar, por ejemplo, todo lo que sean espacios en blanco, saltos de línea, comentarios, ¿sí? Toda esa parte la hace ese primer analizador léxico que precisamente se modela mediante un autómata de estado finito, ¿está? Así que bueno, ese sería, dentro de todas las aplicaciones de las máquinas de estado finitos, la que a nosotros más nos interesa. Y bueno, y a propósito de las características esas que nosotros estábamos viendo que tenía nuestro modelo, ¿sí?, nosotros vamos a arrancar, como yo les decía, trabajando con lo que es un traductor. Y el esquema del traductor ya lo habíamos presentado en nuestra clase inicial, donde se trata de una caja negra con un canal de entrada, por el cual se le van presentando símbolos, ¿sí?, a la máquina, un canal de salida por el cual la máquina va emitiendo los símbolos, y un botoncito de reset, un mecanismo de inicialización, que es un poco el mecanismo que me permite hablar de comportamiento determinístico, porque cada vez que arranque el funcionamiento de esta máquina, antes de procesar ningún estímulo, yo la voy a resetear, la voy a volver a un estado inicial que es único, ¿sí?, que es fijo y que es conocido, y que me va a asegurar que la salida sea solo función de la entrada. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito sobre este modelo, cuáles son sus características que coinciden con las características generales que habíamos estado viendo un par de diapositivas atrás, donde me dice que la máquina opera en determinados instantes de tiempo, donde tanto el origen como el espaciamiento son arbitrarios. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que es una máquina que opera en forma discreta, como decíamos hace un ratito, ¿sí? En el instante t igual a 0, las partes de la máquina son inicializadas en una condición inicial conocida, es ese estado inicial único que yo decía, y que es el que en parte me va a permitir asegurarme que el comportamiento de esta máquina sea determinístico. En cada instante t mayor que 0, la máquina recibe, dice, un símbolo, ¿sí?, a través de su canal de entrada. Ese símbolo es procesado de alguna forma ahí adentro, y la máquina va a emitir un símbolo por el canal de salida, una respuesta hacia ese estímulo. Los símbolos de entrada pertenecen a un alfabeto S, que es el alfabeto de entrada, y que es finito, otra de las características que habíamos dicho, lo mismo que el alfabeto de respuesta o alfabeto de salida R, que también es un alfabeto finito. Entonces, habíamos dicho que este modelo era finito en cuanto a los símbolos y que podía procesar. Bueno, tenemos un estímulo, ¿sí?, que es la secuencia de símbolos que se le presenta a la entrada, y la secuencia de símbolos de salida que la máquina emite es lo que se llama la respuesta de la máquina al estímulo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, ¿qué es esto? Cuando yo hoy hablaba, ¿sí?, de finitud,
yo decía que la máquina, que el modelo era finito en cuanto al número de partes que la componían y al número de estados que la máquina podía asumir. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Digamos que esta máquina tiene un número n de partes, ¿sí? Y que cada una de estas partes puede tomar uno de un número finito k posible de estados. Entonces, yo estoy diciendo que en el instante t, la parte 1 está en un determinado estado, la parte 2 está en un estado, la parte n está en un estado, y cada uno de estos estados solamente es uno de k estados posibles. ¿Qué es lo que me va a interesar en realidad a mí de esta máquina? No me va a importar el estado de cada una de las partes, sino que lo que yo voy a observar es lo que se llama el estado total. Y este estado total surge por la combinación de los estados de cada una de las partes. ¿A qué estoy tratando de llegar? Que si yo tengo n partes y cada parte puedo tomar uno de k posibles estados distintos, el número de estados totales es k a la n. Y esto es difícil por ahí de verlo así en números genéricos. Pero si yo pienso que mi máquina tiene 3 partes y que cada parte puede estar encendida o apagada, o sea, binario, 0 o 1, ¿cuánto es el número posible de estados totales de esa máquina? 3 partes, 2 estados. 8. 8. Muy bien, ¿está? O sea, por ahí en binario nos resulta, sí, más fácil de pensar, y es 8, o sea, es siempre, acá como base, la cantidad de estados diferentes, y acá como exponente, el número de partes, o el número de posiciones, en este caso, si estoy armando con dígitos binarios. Entonces, bueno, ahí me queda 2 al cubo, que es 8, y que todos contestaron bien. Pero más allá de que sepan hacer este cálculo, a lo que yo voy es que, aunque yo tuviera un número muy grande de partes, que nunca son muchas, y aunque tuviera un número muy grande posible de estados diferentes que cada parte pudiera asumir, el número total puede ser grande, menos grande, más grande, pero siempre va a ser un número finito, establecido o calculado como k a la n, ¿está? O sea, eso es lo que quiero que saquen en limpio de todo este calculito, que la cantidad de estados totales que puede asumir mi máquina es siempre un conjunto finito, un número finito. Y a ese conjunto lo vamos a llamar Q. Esta Q grande representa el conjunto finito de estados de la máquina. Acá otra vez dice el conjunto de estados finitos de M. Cada vez que yo digo la palabra estado finito me suena que es un estado que no es gordo, que es finito. Pero es como que sería más correcto si yo dijera un conjunto finito de estados. ¿Se entendió la diferencia o me fui muy lejos? No, se entiende, profe, se entiende. Bueno. Y yo les decía que en nuestro modelito tenemos un botoncito de reset. Un botoncito, un mecanismo por el cual cada vez que la máquina arranca, cada vez que vamos a empezar a recibir un estímulo, la máquina comienza en algo que yo voy a llamar estado inicial. ¿Está? Este estado inicial, que yo lo voy a indicar con Q sub I, es un estado único, que es el estado en el cual se encuentra la máquina antes de que se le presente ningún estímulo. De esa forma, teniendo un estado inicial que es único, yo me aseguro que la salida, la respuesta que me da la máquina, sea solo función de la entrada. Y esa función, en realidad, ¿sí?, es esta función de acá. O sea, el comportamiento de la máquina va a ser representado mediante una secuencia de estados. Y esa secuencia de estados surge precisamente de la aplicación de una función a la que yo llamo f, y que es la función de transición de estados de la máquina.
resalto la palabra función. ¿Función qué significa? Que esta función, f, a cada par QS, o sea, a cada par estado símbolo, le asocia un estado sucesor que es único. Fíjense cómo opera. Esta máquina arranca antes de que se le presente ningún símbolo en el estado inicial, Q sub 0, ¿sí? Está en el estado Q sub 0, estado inicial, y en el instante 1 se le presenta el primer símbolo, S1. La función de transición lo que hace es tomar el par, estado en el instante 0, símbolo en el instante 1, y me devuelve el estado Q1, que es el estado sucesor, y que es único. O sea que ahora la máquina está en Q1. ¿De dónde salió Q1? De la combinación estado inicial Q0, símbolo 1, primer símbolo que recibí. Y ahora la máquina está en Q1. ¿Quién va a entrar ahora? Está en Q1, entra S2, esta función lo que me da es Q2. De esta forma, entonces, mediante la aplicación de la función de transición de estados, yo voy a ir obteniendo esta secuencia de estados, ¿sí?, que describe, digamos, el comportamiento completo de la máquina ante la presentación de determinado estímulo. Y esta secuencia de estados es única, ¿sí? Y ahí me vuelve a aparecer ese comportamiento que yo pretendía que fuera determinístico. Por cada estímulo yo tengo una única secuencia de estados posible. Y también tengo una única respuesta. Y esa respuesta va a surgir de la aplicación de esta otra función, que es la función de salida. La función de salida, a la que yo llamo G, asocia a cada par estado símbolo de entrada un símbolo del alfabeto de salida o de respuesta. Fíjense, la máquina arrancó en el estado Q sub 0. Se le presentó el primer símbolo que es S1. A la combinación Q0-S1, esta función G, función de salida o de respuesta, me da, o sea, la aplicación de esa función, me da un símbolo que es R1. Este R1 es el primer símbolo que la máquina va a poner en el canal de salida. A su vez, por otra parte, esta función me dio el estado Q1, entonces ahora la máquina está en Q1, se le presenta S2 y esta función me da el R2 que la máquina va a emitir. Y como también es función, igual que F, la respuesta que se va construyendo es única para cada posible estímulo. Entonces, tenemos una máquina determinística que por cada estímulo va a tener una única secuencia de estados construida mediante la aplicación de la función de transición, función F, y una única respuesta construida mediante la aplicación de la función de salida G. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien, estas características igual las vamos a repetir varias veces hasta llegar al modelo, ¿sí? Este es el resumen, ¿sí?, de las propiedades de las máquinas de estado finito, donde dijimos que el comportamiento de la máquina queda definido solamente en determinados instantes, T0, T1, T2, o sea, tenemos un modelo que es discreto, los símbolos de entrada y de salida se eligen, dice, o sea, forman un conjunto finito, ¿sí?, un alfabeto finito de entrada al que llamo S, un alfabeto finito de salida al que llamo R, tengo un comportamiento determinístico, o sea, me dice que el comportamiento de la máquina queda únicamente determinado por el estímulo, por la secuencia de símbolos de entrada que entra, que ingresa. Ese comportamiento va a poder ser descrito mediante una secuencia de estados y que cada uno de esos estados es un miembro del conjunto Q, que es un conjunto también finito de estados, y tenemos, por último, un estado inicial, o sea, uno de los estados de ese conjunto Q, yo lo distingo como estado inicial
es el estado en el cual la máquina se encuentra antes de que se presente el primer símbolo, o sea, es el estado Q en el instante 0. ¿Estamos hasta acá? Profe, Diga. una pregunta. ¿Se podría, mediante un estímulo, volver al estado inicial o simplemente Sí, una sí. vez nomás tenemos el estado inicial? No, a diferencia, o sea, está bien lo que pensás, porque cuando hablábamos de gramáticas, lo que era nuestro símbolo sentencia, nuestro símbolo distinguido, solo aparecía como raíz del árbol y después no volvía a aparecer. En las máquinas de estado finito, el estado inicial es como que yo lo distingo porque por ahí entro a la máquina, por ahí comienzo el procesamiento, pero sí puedo pasar muchas veces por el mismo estado. ¿Se entendió O la sea, pregunta puede del compañero? repetirse tantas veces. Sí, sí, o sea, puede repetirse varias veces, digamos, Sí, 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 sí. En durante la el proceso. secuencia de estados, a ver, una de las máquinas que vamos a ver dentro de un rato tiene dos estados, uno que es inicial y uno que no es inicial, y la máquina va pasando de uno a otro un montón de veces. Sí. También podés diseñar una máquina donde tenga un estado inicial que una vez que sale no vuelve a entrar, pero nada me impide, digamos, volver a pasar por el estado inicial un montón de veces. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Bueno, ya nos vamos acercando a la definición formal. Yo me acordé, no sé por qué me acordé, se me cruzó esta idea nomás. Chicos, ustedes saben que todas las presentaciones de todas las clases están subidas, sí, al aula, ¿no? O sea, por ahí al principio yo se los dije y están todas ahí, todos los PDF. Eh, Sí, es- profe, sabemos que está todo ahí. sí, no sé por qué me acordé, no sé, se me cruzó un cable. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que volvemos a resumir y ahora sí, ya es la última vez, donde nos acercamos a la definición formal de una máquina de estados finitos y esa definición va a tener 6 elementos. 3 conjuntos finitos, S, R y Q, alfabeto finito de entrada, de respuesta y conjunto de estados. 2 funciones, la función de transición de estados F, ¿sí? De acá, acuérdense que la palabra función, ¿sí? Es importante. Esta función, dice lo que me da, es el próximo estado en función del estado actual y del símbolo que se le presenta en la entrada. Y la función de salida G, que me va a dar el símbolo de salida, también nuevamente de acuerdo a su estado y el símbolo que se le presenta en la entrada. Y un estado inicial predeterminado, sí, que es el estado, digamos, donde arranca el procesamiento de todos los estímulos. Y acá por fin nos apareció la definición. Nosotros arrancamos entonces con traductores. Y traductores vamos a ver 2. El primero, que es este modelo que veníamos explicando, es el que se llama máquina con salida asociada a transición o autómata de Milley, que es una tupla de 6 elementos que a esta altura ya están re podridos de escuchar. Q, F, R, F, G y Q sub I. Ya me lo podrían ir cantando. Q, conjunto finito de estados internos, S, alfabeto finito de entrada, R, alfabeto finito de salida, F, función de transición de estados. F va de Q por S en Q. A cada par estado símbolo de entrada le asocia un estado sucesor. G es la función de salida, que va de Q por S en R, o sea, a cada par estado símbolo de entrada le asocia un símbolo del alfabeto de salida. Y Q sub I, que pertenece a Q, o sea, es uno de los estados de este conjunto, y es el estado inicial. Y listo, chau, no lo repito más. ¿Se entendió? Una tupla de 6 elementos, Q, F, R, F, G y Q sub I. Esta es la definición de nuestra máquina con salida asociada a transición. ¿Por qué salida asociada a transición? ¿Por qué la llamamos así? Porque cada vez que la máquina hace un cambio de estado, en el momento en que hace el cambio de estado, emite una salida. Esto lo vamos a ver ahora mejor en el diagrama. Y ahora, sí, precisamente, diagrama. ¿Por qué diagrama? Porque hasta ahora, hasta acá, lo único que les hice fue mostrarles una definición formal,
pero hasta ahora no vimos ninguna máquina. Y una máquina, sí, se puede representar de dos formas. Mediante la tabla de estados y mediante el diagrama de estados. ¿Está? Vamos por la tabla. La tabla de estados es una matriz que tiene una fila por cada estado del conjunto Q y una columna por cada símbolo del alfabeto de entrada. En la intersección del estado Q y el símbolo S se escribe Q' y R. ¿Quién es Q'? Q' es el resultado de aplicar la función de transición. Si la función de transición me dice que la máquina cuando está en Q y se presenta una S va a Q', esta Q' es la que les aparece en esta intersección. ¿Y quién es R? R es el símbolo de salida, el símbolo de respuesta, que resulta de aplicar la función G, que me dice, la máquina está en Q, se le presenta una S, esta máquina va a emitir una R. ¿Está? Por eso, entonces, en la intersección del estado Q y el símbolo S, se escribe el estado sucesor y el símbolo de salida. Para escribir esto en forma de secuencias de estados, lo vamos a escribir de esta forma. La máquina está en el estado Q, se le presenta el símbolo S, la máquina pasa al estado Q' y emite el símbolo R. ¿Está? O sea, por esto Una mismo, pregunta. sí, dame un segundito. Por esto mismo es que nosotros decimos que la salida está asociada a la transición. Sí, decime. Es una pregunta que me quedó con, o sea, una duda respecto a la tabla de estados. Sí. El tema de la salida, es decir, en R, ¿es por la coincidencia entre Q y S? A O ver, sea, sí, no sé eso si me la queda palabra duda. es coincidencia, sino que la palabra sería, cuando esta máquina está en el estado Q, el estado A, se le presenta un símbolo S, digamos, no sé, un 0. En A con un 0 hay dos cosas que yo tengo que calcular. ¿Cuál es el estado sucesor? O sea, ¿cuál es el estado al que pasa la máquina? ¿Y cuál es el símbolo que la máquina emite? Esas dos cosas es el resultado de la función de transición y de la función de respuesta. Y esas dos cosas las vas a encontrar en la intersección de Q y S en la tabla de estados. O sea, en la tabla de estados vos tenés toda la información, la misma información que veíamos recién en esa tupla de 6 elementos. O sea, yo decía que yo tenía en la tupla Q, un conjunto de estados, van a estar como rótulos de las filas. S, alfabeto de entrada, van a aparecer como rótulos de las columnas. R, alfabeto de salida, ¿dónde van a aparecer esos símbolos? Van a aparecer diseminados acá por toda la tabla como respuestas asociadas a cada una de las transiciones. A cada combinación estado-símbolo se le va a asociar un estado sucesor y una respuesta. Y esas son las dos funciones, F y G, que van a aparecer graficadas, ¿sí?, acá dentro de la tabla. Y el último elemento que me falta es el estado inicial. El estado inicial se asume que lo que aparece como rótulo de la primera fila es el estado inicial de esta máquina. Por lo pronto, como nuestras máquinas son determinísticas y tengo un estado inicial que es único, es la primera fila de la tabla de estados. Cuando nuestras máquinas sean no determinísticas, se me rompen varias cosas, entre eso se me rompe la existencia del estado inicial único. O sea, voy a poder tener más de un estado inicial, en cuyo caso, de alguna forma, voy a tener que marcar acá cuáles son los estados iniciales si hubiera más de uno. ¿Se entendió la tabla? Pregunten Sí. sin problema. Profe, porque hoy estamos hablando de autómatas finitos, ¿no? ¿Y por qué ahora estamos hablando de máquinas con salida asociada a transición? O sea, ¿es lo mismo? En realidad, el modelo de máquinas son autómatas de estado finito. Dentro de los autómatas de estado finito, podemos tener autómatas funcionando
como traductores, como generadores o como aceptores. ¿Te acordás? Eso lo vimos Sí, en el sí, siglo sí. pasado cuando podíamos salir a la calle. Sí, sí. Bueno. Bueno, dentro entonces de los autómatas de estados finitos, estos primeros que estamos viendo corresponden a traductores. Y traductores vamos a ver dos. Uno que es Ah, la máquina de Milley, que se llama máquina con salida asociada a transición, y otra que vamos a ver dentro de un ratito, que es la máquina de Moore, que son máquinas con salida asociada a estado. O sea, dentro de lo que son todos los autómatas de estados finitos, arrancamos con uno en particular, un traductor que se comporta de esta forma. ¿Sí? listo, gracias. Sí. Bueno, y la forma, digamos, más práctica o más común de ver una máquina de estados finitos es mediante el diagrama de estados. O sea, el diagrama de estados es un grafo donde cada uno de los nodos corresponde a un estado, y cada una de las aristas, ¿sí?, de las flechitas que van de un nodo a otro, representa una transición, y la transición aparece rotulada con el símbolo del alfabeto de entrada que produce la transición, que produce el cambio de estado, y el símbolo del alfabeto de salida que la máquina emite cuando se produce esa transición. Por eso acá también pueden ver lo de la salida asociada a la transición. O sea, la máquina está en Q, se le presenta el símbolo S, la máquina va a hacer una transición, un cambio de estado a Q', y va a emitir el símbolo R. La salida está asociada a la transición. Y el estado inicial en el diagrama se marca mediante una flechita, así que no tiene, como que no tiene nada del otro lado, o sea, una flechita que está indicando por dónde entro al diagrama. Esta forma de graficar es la forma que tenemos tanto en las presentaciones de teoría como en los apuntes teóricos, y en el práctico en realidad ocupamos una herramienta que sirve, bueno, no solo para graficar, sino también sirve para hacer funcionar las máquinas, que es el JFlap. Bájenselo, está disponible, bueno, en la web, y aparte ahí también creo que está en los enlaces ahí en la parte del material práctico, está el JFlap. Sí, Y sí, el nosotros, profesor Vigil mostró cómo se hacía. sí, bien, entonces nosotros, como lo ocupamos para graficar, yo les puse acá un diagramita hecho con JFlap porque tiene, digamos, algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, que el estado inicial se marca con este triangulito en lugar de esta flechita, y que en las transiciones, en vez de poner 1/0, pone 1 punto y coma 0, ¿sí?, donde 1 es la entrada y 0 es la salida. Pero más allá de estos pequeños detalles, ¿sí?, se trata de, sí, una máquina con salida asociada a transición. ¿Estamos hasta acá? Los estados serían los que están dentro de la máquina, ¿no? Sí, por eso nosotros decíamos hoy como que la máquina la vamos a tomar como una caja negra. O sea, cuáles son las partes adentro no me importa. A mí lo que me importa es el estado que asume, ¿sí?, la máquina en cada uno de los instantes de su funcionamiento. Desde t igual a 0, se le presenta el primer estímulo, y a mí que adentro tenga una parte, 10 partes o 1000 partes, no importa. A mí lo que me importa es una simplificación, donde yo lo que veo es el estado siguiente, el estado al cual la máquina entra o pasa ante determinado estímulo. Ahí la transición Sí, que va de Q2 a Q1. 1 sería el estímulo y 0 la respuesta, ¿no? exacto. Y abajo, sería en la otra transición. 0 es la entrada y 1 es la salida. Ah, bien. Es Bien, entrada, bien. punto y coma, salida. Bien, bien. ¿Sí? Bueno. 6 minutos, sigamos con esto, donde lo que yo les decía hace un rato en realidad era que teníamos el comportamiento de la máquina descrito mediante una secuencia de estados. Y esa secuencia de estados es una secuencia única
que solo depende de cada estímulo, ¿sí? O sea, yo les decía que la máquina arranca en Q0, se le presenta el símbolo 1, la máquina pasa a Q1 como resultado de la función de transición, y me pone en la salida el R1, primer símbolo de la respuesta. Cuando está en Q1, entra S2, emite R2, pasa a Q2, y entonces lo que yo puedo hacer es resumir toda esta secuencia de estados poniendo cuál es el estado inicial, cuál es el último estado en el que termina la máquina, mediante la aplicación de un estímulo omega y habiendo emitido una respuesta phi. O sea, esta notación más compacta, donde ocupo la doble flechita, está resumiendo toda esta secuencia. Arrancó en el estado Q0, Q, terminó en el estado QT, Q', el string de entrada lo denomino omega, el string de salida lo denomino phi. Tenemos varios ejemplos de máquina con salida asociada a transición. Este primer ejemplo, bueno, ahora en un ratito se va a cortar, así que si quieren lo pueden mirar con tranquilidad. Y a mí lo que por ahí me interesa es que los dos ejemplos siguientes lo construyamos entre todos. O sea, yo sé que ustedes están en su casa con el apunte, en pijama, con la presentación y todo, pero bueno, ahora cuando se corte esta vez, yo voy a armar todo acá con mi super mega pizarra, porque quiero que vayamos tratando de razonar entre todos cómo construir una máquina. Porque acá se las estoy dando cocinadas, ¿sí? A ver, ¿qué hace esta máquina? Esta máquina lo que hace es calcular el resultado de una operación. N mod M, mod es el módulo, el resto de la división entera, donde N dice que es la longitud del string de entrada y M es 3. Al ser fijo M3, los restos posibles son 0, 1 y 2. Por cada uno de los posibles restos, yo voy a tener un estado. Y el estado inicial es A, que es el que representa que el resto es 0. A ver, les estoy dando la máquina cocinada y después mientras esto se genera la grabación del segundo slot, ustedes lo pueden volver a mirar, pero ¿por qué digo que el estado inicial es A? Porque cuando comienzo todavía no tengo ningún símbolo, o sea, la longitud del estímulo antes de entrar es 0. 0, módulo 3 es 0. Resto 0, estado inicial A. Y ahí se presenta el primer símbolo. Y fíjense que esta máquina tiene un alfabeto que tiene un único símbolo. Lo puse A, pero podría haber puesto palito, asterisquito, rayita, lo que sea, porque no es que me interese lo que está en la entrada, sino la longitud, la cantidad de símbolos que tengo en la entrada. Entonces, cuando se presenta el primer símbolo, la longitud de la entrada, ¿sí?, es 1. Y 1 módulo 3 es 1. O sea, cuando se presenta el primer símbolo, la máquina pasa al estado B y emite este 1, que es la primera respuesta. Y ahora está en B que el significado del estado B es que hasta ahora el resto es 1. Y se presenta el siguiente símbolo, entonces ahora el estímulo tiene una longitud 2. Y 2 módulo 3 es 2. Entonces, se presentó el segundo símbolo, la máquina pasa al estado C, que representa resto 2, y emite este símbolo 2. Y ahora dijimos que esta máquina está en C. Cuando está en C, es porque la longitud del string de entrada, módulo 3, era 2, el resto, y se presenta un tercer símbolo. Entonces ahora tengo longitud de omega, 3. 3, módulo 3, el resto es 0. Entonces, con el tercer símbolo, vuelvo al estado A, que era una pregunta que habían hecho hoy hace un rato. Vuelvo al estado inicial porque el resto es 0. Y este es el 0 que emite la máquina. Y así va a seguir circulando y dando vueltas, ¿está? ¿Qué más? La tabla de estados. Una fila, ¿sí?, por cada uno de los estados y una columna única por el único símbolo que tiene la entrada. Cuando en A entra un estímulo, pasa a B con salida 1.
Cuando en B entra el simbolito, pasa a C con salida 2, y cuando en C entra el simbolito, vuelve al estado inicial A con salida 0. Recién veíamos una máquina cuya salida decía que era el resultado de una operación que era n mod m, el resto de la división entera. Yo ahora quiero que entre todos, ustedes lo tienen ahí, lo están viendo, pero cierren todo lo que tengan, y tratemos de pensar entre todos. Entre todos quiero que diseñemos una máquina cuya salida sea el bit de paridad de un string binario. A ver, ¿saben ustedes lo que es la paridad de un string binario? Hello. ¿Sí? Paridad par. Sí. ¿De qué es la paridad del string? De la cantidad de unos. Exacto, de la cantidad de unos. O sea, si el string tiene una cantidad par de unos, la paridad es par. Si el string tiene una cantidad impar de unos, la paridad es impar. Y esto de la paridad par o impar, en realidad se usa como mecanismo de control de que no se hayan producido errores cuando uno transmite un string binario. A ver, lo que se le agrega es un bit que se llama bit de paridad, que lo que hace es completarme siempre la paridad par. A ver cómo se los explico. Si el string tenía paridad par, el bit de paridad es 0. Si el string tenía paridad impar, el bit de paridad es 1. ¿Por qué? Porque agregando ese 1, la paridad final es par, y de esa forma el que recibe, ¿sí?, el string sabe que lo que recibió es lo mismo que se emitió. Sí, o sea, puede haber más de una inversión, sí puede haber más de una inversión, pero las probabilidades son mínimas, muy mínimas. Entonces, volvemos a nuestra máquina. Yo quiero diseñar una máquina cuya salida sea el bit de paridad del string binario. Por lo pronto, el alfabeto de entrada es binario y el alfabeto de salida también. ¿Sí? Y lo primero que yo voy a razonar es ¿cuántos son los estados que va a tener esta máquina? ¿Cuáles son los posibles estados de esta máquina? O sea, a ver, el string de entrada, ¿qué paridad puede tener? Par o impar. Par o impar. O sea, no tengo más vueltas. Ya sé que ahora no todo es binario, no todo es blanco y negro, pero en la paridad de un string voy a tener dos estados. A, que me indique paridad par, B, que me indique paridad impar. Entonces tengo un estado A, un estado B, qué feo que anda esto, y hasta ahora ya tengo, justamente da el brillo ahí, ¿no? Voy a dibujar un poquito más acá, creo que ahí les da el brillo de... ¿Ahí se ve mejor? Sí. Hasta ahora tengo entonces el alfabeto de entrada, el alfabeto de salida, el conjunto Q de estados, y me están faltando para completar la definición la función de transición, la función de respuesta y el estado inicial. ¿Sí? Pensemos en la función de transición. La función de transición, decíamos que era la función f que, de acuerdo al estado actual y al símbolo que se le presenta en la entrada, esta función me dice cuál es el estado siguiente. Si estoy, o sea, si la máquina está en el estado A, es porque la paridad es par. Y en la paridad par, si se presenta un 0, ¿cuál es el estado ahora actual de la máquina? ¿A qué estado cambia? 0. El mismo. Sigue igual. Exacto. Y si la paridad era impar, estábamos acá, se presenta un 0. Sigue igual. Sigue igual. O
sea, fíjense estas dos transiciones. Estas dos transiciones lo que me está diciendo es que el símbolo, el estímulo 0, no produce cambio de paridad, permanece en el mismo estado de la máquina. ¿Cómo va a pasar de A a B y de B a A? Ingresando un 1. Ingresando un 1. O sea, si la paridad era par y entra un 1, ahora la paridad es impar. Y si la paridad era impar y entra un 1, ahora la paridad es par. De ahí ya tengo toda la función de transición. O sea, cuando yo hablo de función de transición, tengo que pensar en cada estado qué pasa con cada posible símbolo de entrada. En A, si entra un 0 se queda en A, si entra un 1 va a B. En B, si entra un 0 se queda en B, si entra un 1 va a A. Listo, tengo la función terminada. Tengo la función de transición. Me está faltando la función de respuesta. La función de respuesta tenía que ser el bit de paridad. Si yo estaba en A con paridad par, yo dije, si entra un 0, la paridad sigue siendo par. Y si la paridad sigue siendo par, ¿cuál es el símbolo que va a salir acá? 0. 0. Ah, Y si estaba en A y entraba un 1, esta máquina pasó a B porque la paridad ahora era impar. Y entonces, era par, entró un 1, vengo a B, la paridad es impar. ¿Y cuál es el símbolo que va a salir? 0. 1. 1. 1. 1, ¿por qué? Porque ahora la paridad es impar. Necesito un 1 para completar la paridad. Y si vuelve un 1, ¿qué símbolo va a salir acá? 1. 0. 0. 0. Estoy en impar, entra un 1, ahora es par, salida 0. Acá me está faltando algo. Estoy en B, paridad impar. Entra un 0, sigue siendo impar, y mientras siga siendo impar, ¿cuál va a ser la salida? 1. Ya tengo la función de respuesta. Me está faltando algo. ¿Qué es lo que no marqué todavía? Estado inicial. El estado inicial. Bueno, ¿cuál es el estado inicial de esta máquina? El estado inicial es el estado en el cual se encuentra la máquina antes de la presentación de ningún estímulo. ¿Sí? ¿Cuál se les ocurre que va a ser? A. Estamos de acuerdo. ¿Por qué es A? Porque antes de que se presente ningún estímulo, yo puedo pensar que el estímulo es lambda. Todavía no entró ningún 0 y ningún 1. Y lambda, ¿cuántos ceros tiene? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos unos tiene? Ninguno. Ninguno. ¿Qué paridad tiene entonces? Par. Ninguna sería. Par. Par porque es 0. 0. O sea, esto funciona arrancando desde A. Y acá hay dos cosas más que quiero que veamos. Siempre o casi siempre, o les diría que en el 99% de los casos, cuando uno tiene que diseñar una máquina, la diseña mediante el diagrama, o sea, haciendo el dibujito, dibujando los estados, empezando a tirar flechas y agregando estados. Y yo les voy a jorobar todas las veces y les voy a decir, hagan la tabla. Yo sé que en la práctica no hacen la tabla, yo sé que cuando ustedes resuelven los ejercicios en su casa no hacen la tabla, y después llega el día del parcial, si algún día llega el parcial, y yo les digo, diseño una máquina que resuelva tal cosa y escriba la tabla de estados. Ay, ¿cómo era la tabla? No me acuerdo cómo era la tabla, y saben que la tabla vale por ahí 5 puntitos. 5 puntitos la diferencia entre un 57 y un 62, ¿está? Entonces, hagan la tabla. Le voy a romper, hagan la tabla. Y aparte de romperles, porque les puede servir, digamos, para pasar de 57 al 62, va a haber una serie de procedimientos que vamos a ir viendo en las próximas clases que a mí en particular me resultan más sencillos de ver o de hacer sobre la tabla que sobre el diagrama. Entonces, a ver, yo igual les voy a enseñar cómo lo puedo hacer sobre el diagrama, cómo lo puedo hacer sobre la tabla. Ustedes no me van a hacer caso, yo les voy a decir siempre,
hagan la tabla. Así que bueno, hacemos la tabla. Y la tabla entonces tiene tantas filas como estados, tantas columnas como símbolos de entrada. A con 0 se quedaba en A y con 1 pasaba a B. B con 0 se quedaba en B y con 1 pasaba a A. Lo que acabo de escribir acá es la función de transición. Y las respuestas, ay, que se ve feo con el brillo, y las respuestas, A con 0 tiene salida 0, A con 1 tiene salida 1. B con 0 tiene salida 1 y B con 1 tiene salida 0. Y ahí tengo, sí, la tabla de estados. Y hay una cosa más que me falta todavía mostrarles, y es cómo se comporta esta máquina ante la presencia de un determinado estímulo. El comportamiento de la máquina dijimos que iba a ser una secuencia de estados. Y la secuencia de estados arranca desde el estado inicial. Se le presenta el primer símbolo, que es un 0. Cuando en A entra un 0, se queda en A con salida 0. Entonces, la respuesta arranca con este 0 de acá. Y ahora entra un 1. La máquina está en A, entra un 1, pasa al estado B con respuesta 1. Siguiente símbolo de la salida. Se presenta un 1 de nuevo. Cuando en B viene un 1, pasa a A con salida 0. A ver, quiero que vayamos razonando, porque más allá de que yo lo haga mecánicamente, en realidad esta máquina no necesita que lleguemos al final para estar funcionando correctamente. O sea, si el string terminara acá, 0, 1, 1, ¿qué paridad tiene? Par. Par. Fíjense que si terminara acá, quedaría en el estado A, que significa paridad par, y el último símbolo acá me indicaría cuál es el bit de paridad que le tendría que agregar, ¿sí?, a ese string para poder ser transmitido. O sea, no es que necesita que termine el estímulo para responder. En todo momento la máquina sí está funcionando de acuerdo a las reglas que yo le puse. Y bueno, vamos a terminar. ¿Eso implica que la última respuesta va a ser un 1? Cuando en A entra el 0, A con 0 se queda en A con salida 0, y ahora entra el último, y como dijo él, A con 1 termina en B con respuesta 1. Y ahí, si ustedes miran, terminó en el estado B, que significa que la paridad del string es impar. Si yo miro omega, tiene 3 unos, su paridad es impar, y el símbolo 1, el último símbolo de la respuesta, me está dando exactamente la misma información. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí. Y acabo de tirar la tapita. Bueno. Profe, yo no entendí muy bien la tabla de estados. Sí. Y hay más de uno hablando. O sea, no sé si llegas a ver bien. O sea, la información que me da la tabla es la misma información que yo tengo en el diagrama. ¿Por qué hago la tabla? Porque me puede sumar puntos para un examen y porque algunos de los mecanismos, algunos de los procedimientos o algoritmos que vamos a aprender, para mí son más fáciles de aplicar sobre una tabla que sobre un diagrama donde tenemos que andar persiguiendo flechitas. ¿Cómo construyo la tabla? Yo acá dije que tenía 2 estados, voy a tener 2 filas. Yo dije que tenía 2 símbolos en la entrada, tengo 2 columnas. Y lo que yo escribo acá es, a ver si mejoro un toque el brillo. Ahí se ve mejor, creo. No. Cuando en A entra un 0,
No, esa parte no se ve de ninguna forma, porque justo tengo el brillo de esta hoja, de la luz acá. Si lo escribe a la derecha puede ser, profe. Vamos a escribirla de nuevo por acá. Yo dije que tenía una fila por cada estado, una columna por cada símbolo del alfabeto de entrada. Ahí se ve lindo. ¿Qué es lo que va adentro? Lo que va adentro es la misma info que yo tengo en el diagrama, ¿está? Solo que en forma matricial. Yo acá dije, cuando en A entra un 0, el sucesor es A y la salida es 0. Entonces, cuando en A entra un 0, el sucesor es A y la salida es 0. Esto era lo que, en un par de diapositivas atrás, yo les decía, este es el resultado de la función de transición y este es el resultado de la función de respuesta. Y cuando en A entra un 1, esta máquina pasa a B, B es el sucesor, y la respuesta es 1. B con entrada 0 se queda en B con respuesta 1. B con entrada 0 se queda en B con respuesta 1. B con entrada 1 pasa a A con respuesta 0. Va a A con respuesta 0. Y así me queda construida la tabla. ¿Se entendió mejor ahora? Sí. Vamos a hacer igual En un... el string de salida. Acá. Claro, en la parte del tercer símbolo, ¿por qué fue un 0 ahí? Porque ahí era donde yo tenía el string hasta acá. Y si ahí vos mirás cuántos unos tiene ese string. 2. 2. Si tiene una cantidad par de 1, su paridad es par. Si la paridad es par, entonces el bit de paridad es 0. O sea, yo lo que les estaba tratando de mostrar es que en cada momento esta máquina, o sea, en todo momento la máquina está dándome como respuesta el bit de paridad. Como que tiene estados intermedios, digamos. Y todos los estados intermedios están funcionando bien. ¿Está? O sea, en cualquier momento podría dejar de entrar símbolos, y si deja de entrar símbolos, la máquina me da la respuesta correcta. Me da la respuesta correcta en la salida y me indica mediante el estado en el cual finaliza el significado, digamos, de paridad par-impar. Esta es la máquina que estuvimos viendo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Y esta, esta está súper interesante. Me pide que diseñe una máquina cuya salida sea una copia del string de entrada, pero demorada 2 unidades de tiempo. O sea, lo que me está pidiendo es que la respuesta de esta máquina en el instante t sea una copia de lo que entró en t-2. ¿Se entiende lo que me está pidiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. Más o menos. Más o menos. Creo que ahí... Sería como que después, al momento T2, debería volver al estado anterior para volver a tener esa entrada. No, acá lo que más me importa, más que el estado, lo que me importa es lo que sale. O sea, lo que sale en el instante 2 es lo que entró en el instante, bueno, no puedo poner 2 porque tiene que ser mayor que 2. Lo que sale en el instante 3 es lo que entró en el instante 1. Esto es para t mayor que 2 porque no tengo nada que haya entrado en 0 o en -1. O sea, el primer símbolo entra en 1 y sale en 3.
El que sigue... Primeras dos, perdón, Sí. las primeras dos respuestas, ¿qué serían entonces? Porque no hay dos estados antes del primero ni antes del segundo. Muy bien. Bueno, vamos a llegar a eso y que es más o menos arbitrario. O sea, vamos a decir por ahora que serían dos símbolos arbitrarios. Después vamos a ver que no son nada arbitrarios. A ver, vayamos por partes. Yo hasta ahora lo que sé es que el alfabeto de entrada y el alfabeto de salida van a ser binarios. Ambos son binarios, sí, obviamente, porque la salida tiene que ser una copia de la entrada. Hasta ahí está fácil. Ahora, lo siguiente que yo tengo que razonar es cuántos estados va a tener esta máquina. Esta máquina, que es una máquina de estados finitos, nosotros habíamos visto que no tiene memoria, no tiene un dispositivo auxiliar de memoria, como va a tener dentro de un tiempo nuestro automata pulsado. No tiene una pila, no tiene nada. O sea, cada vez que está en un estado, lo único que recuerda la máquina es cuál es su estado actual, pero no tiene idea de qué es lo que pasó antes. ¿Me siguen hasta ahí el razonamiento? Sí, profe. Bueno, y en cambio yo le estoy pidiendo a esta máquina que recuerde los dos símbolos que entraron en dos instantes de tiempo anterior. Tenés que tener dos estados anteriores, digamos, ¿no? No puede, o sea, solamente tiene un único estado, pero sí lo que puedo hacer O sea, es... Q es de T-2 y Q de T-1 sería, para que hagan las transiciones. Bueno, para eso exactamente yo necesito que la máquina recuerde, como vos estás diciendo, lo que entró en T-2 y lo que entró en T-1. Y en cada uno de esos instantes pudo haber entrado un 0 o un 1. Entonces, ¿cuántos estados necesito? Todavía no les quiero... Sí, bien, 4. Fíjense, yo voy a tener 4 estados. A, B, C y D. Y cada uno de estos estados representa una combinación, como decía ahí uno de los compañeros, de lo que entró en T-1 y lo que entró en T-2. O sea, si los dos últimos símbolos que entraron eran 0 y 0, la máquina va a estar en el estado A. O sea, el estado A representa que se le presentaron estos dos ceros. El estado B es el estado que recuerda que los dos últimos símbolos que entraron fueron 1 y 0. El estado C, que fueron dos unos, el estado D, que es 0 y 1. Y en realidad, antes de seguir este análisis, si yo quisiera recordar 3 símbolos, ¿cuántos estados necesitaría? 8. 8. Muy bien. O sea, están entendiendo que como la máquina no tiene forma de anotar los dos símbolos anteriores, lo que hace es asumir un estado que representa, ¿sí?, cada una de las posibles combinaciones de símbolos de los instantes T-1 y T-2. Yo lo que tengo que pensar ahora, ¿sí?, es cómo completar, digamos, esta parte de la tabla. Esta parte de la tabla, lo que tengo que pensar es, en el instante T, ¿qué es lo que se le puede presentar a la máquina? 0 o un 1. Un 0 o un 1. Qué lindo que me sale. Si la máquina estaba en el estado A y entró un 0, la respuesta que la máquina va a emitir no depende de lo que entró acá. ¿De quién depende? R en el instante T es lo que entró en T-2. ¿Se entiende o no? O sea, cuando entra este 0,
esta máquina al estar en A recordaba que en T-2 había entrado un 0. Entonces, este 0 de acá es el que sale acá. Es lo que se va a olvidar la máquina. Cuando entre este 0, la máquina va a tener que recordar la combinación de este y este. Este que estaba en T-2 se lo olvida. Se lo olvida, pero antes de olvidárselo, lo pone en la salida. Vamos con B. Si la máquina estaba en B, recordaba que había entrado un 1 y un 0. ¿Qué es lo que puede entrar? Otra vez, puede entrar un 0, uy, qué lindo que me salió, o puede entrar un 1. Pero la salida, vamos a cambiar de color, la salida, esta salida de acá, ¿depende de lo que entró en el instante T? ¿O de quién depende? De T-2. Depende de lo que había entrado en T-2. Así que esta salida de acá va a ser un 1, independientemente de lo que entre en este instante. ¿Me siguen la ¿Puedes idea? repetir eso, por favor? Sí. Sí. Vamos con otro, porque igual tengo que hacerlos a todos. Uy, quiero cambiar otra vez. La máquina está en C. Si la máquina está en C es porque está recordando que los dos últimos símbolos que se les presentaron fueron un 1 y un 1. ¿Qué es lo que puede entrar acá? Puede entrar un 0, puede entrar un 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ay, esperen que se me apareció el cartelito este de porquería. Entonces, ¿entra un 0 o entra un 1? Esto es lo que entra ahora. Pero lo que sale, ¿de quién depende? T-2. Depende de lo que había entrado en T-2. O sea, cuando está en C, esta máquina recordaba la combinación 1, 1. ¿Qué es lo que entra ahora? No me preocupa. ¿Qué es lo que sale ahora? Un 1. Un 1. Este 1 que sale acá es el 1 que había entrado en T-2. O sea, fíjense esta formulita, esta es la fórmula del millón. La respuesta en el instante T es lo que entró en T-2. Y ya nos falta solo la última de las combinaciones con respuesta. 0 acá, 1 acá. La máquina está en D. ¿Qué entra? ¿Entra un 0 o entra un 1? No me importa qué entra. O sea, sí me importa para otra cosa. Pero ¿qué sale? ¿Qué sale acá? 0. Un 0. Este 0 que sale acá es este 0 que entró acá. ¿Se entendió hasta acá? Ese T recién le va a importar en T+2, digamos. Exacto, bien. Eso era todo, por ahí vamos. O sea, este símbolo que entra acá va a salir dentro de 2 unidades de tiempo. ¿A dónde va a quedar guardado? Va a quedar guardado en el estado sucesor, que es lo que me falta completar acá. O sea, vamos ahora. Si la máquina estaba en A representaba que los dos últimos símbolos eran 0, 0. Entró este 0. Este de acá ya se lo olvidó, se fue a la salida. ¿Cuál es el estado al que la máquina va a pasar ahora? A. Sí, es A y me va a quedar preciosa estas letras. Y esta A de acá, ¿qué es lo que está recordando? Está recordando la combinación de este 0 con este 0. ¿Y si entraba un 1? D. AD. Muy bien. ¿Por qué AD? Porque ahora lo que recuerda es este 0 con este 1. Este 0 con este 1 es el estado D. Vamos por B. B representaba 1, 0. Entró un 0.
¿Qué es lo que tiene que recordar ahora? A. Y pasa A. Exacto, porque recuerda 0, 0 y pasa a A. ¿Y si en B entra un 1? D. D. Muy bien. Bueno, me está quedando precioso, pero ya no voy a seguir con esto, así que borro todos mis dibujos y ahí está. Todo eso que tenemos acá, en realidad es el análisis de cuál va a ser el estado sucesor y cuál va a ser la respuesta ante cada símbolo de entrada. Pero la verdad es que todavía no estamos ni cerca de hacer, digamos, la máquina. La máquina es esta. Y esa es la tabla de estados. Nos están quedando 5 minutejos y a mí lo que me interesa es que la veamos en funcionamiento. Esta máquina, que ustedes la ven y yo no, arrancaba en el estado A. ¿Por qué el estado A? Porque se me ocurrió. Vamos por el estado A y tengo que ir construyendo la respuesta fin. En A se presenta el primer símbolo que es un 0. Cuando en A entra un 0, ¿a dónde va la máquina? Contéstenme ustedes, yo no la tengo. A. Se queda en A. ¿Respuesta? Un 0. Contrólense entre ustedes, miren que yo no la estoy viendo. Entra un 1. Cuando en A entra un 1, AD. AD. D. ¿Respuesta? 0. 0. Bien. Ahora en D va a entrar este 1. Cuando en D entra un 1, C. C de casa. Sí. Sí. Respuesta. 0. Ahora va a entrar este 0. Me tienen en sus manos, no tengo idea de lo que B, estoy profe. haciendo. ¿A cuál? ¿A D de B. dedo? B. B. A B, 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 B. B de vaca larga. Ahí está. ¿Respuesta? 1. 1. En B entró un 1. AD. AD. De dedo. Salida. 1. En D entra un 0. B. AB. Respuesta. 0. Yo a propósito no fui escribiendo la respuesta acá, ahora la voy a ir copiando. Es 0, 0, 0, 1, 1, 0. Esto es re incómodo, ustedes no ven, pero acá hay como una mesita que no me deja acercarme a la pizarra, así que en cualquier momento caigo arriba de la mesa, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos y no encuentro la otra fila. A ver, nos queda casi nada, pero la idea es que veamos, ¿sí? Que esto efectivamente funciona. Quiero ver cuánto tiempo nos queda. A ver. 1 minuto, profe. Bueno, en un minuto. Vamos. Fíjense esta parte de la respuesta. 0, 1, 1, 0. Copia de 0, 1, 1, 0. O sea, en el instante 3 se copió lo que estaba en el instante 1. ¿Dónde quedaron estos dos últimos símbolos? ¿Se pierden nomás? Sí, se pierden. Pero si yo acá pusiera simbolito, simbolito, yo estoy segura que acá saldría 1, 0. ¿Por qué? Fíjense el estado donde terminó. El estado B, ¿qué significaba? Hay ¿Es una impar? en la memoria.
el estado B en la tablita significaba que los dos últimos símbolos que habían entrado eran 1 y 0. 1 y 0. Claro. Entonces, este B que terminó acá. Bueno, entonces vamos a ver determinar ese ratitingui que nos quedó ayer, bueno, se cortó justo el Zoom. Estábamos en que estos dos últimos números que quedaron, digamos, como pendientes en la entrada, y que yo les decía que saldrían si pongo dos símbolos cualesquiera, quedaron como almacenados en el estado B, el estado que representaba que los dos últimos símbolos que habían entrado eran 1, 0. Y lo otro que teníamos que ver era por qué los dos primeros símbolos que salieron, ¿sí?, eran este 0, 0 de acá. Y bueno, y eso lo consultamos fuera de la grabación, y como que quedamos de acuerdo que en realidad sale 0, 0 porque se eligió arbitrariamente al estado A como estado inicial. Y el estado A lo que hacía era recordar dos símbolos en los instantes -1 y -2, que eran dos ceros. Dos símbolos que nunca habían entrado, ¿está? Entonces la propuesta que yo les hago es, prueben esta máquina con el mismo string de entrada, pero tomando cualquiera de los otros como estado inicial. La máquina igualmente funciona, o sea, repite, sí, en la salida el string de la entrada, demorado 2 unidades de tiempo, y la única variación, el único cambio en la salida van a ser estos dos primeros símbolos. Y bueno, eso era todo lo que nos faltaba como para finalizar con esto, ¿sí? Y nada, nos vemos en un par de días.